Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Guadalupe Radio presenta la videoserie El Mundo de los Ángeles con el Padre Pedro Barrajón, Legionario de Cristo. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Buenas tardes, voy a estar con ustedes en estos días, en estos meses, mejor dicho, porque vamos a tener una serie de catequesis, de meditaciones, de reflexiones sobre un tema muy bello, que es el tema de los espíritus puros, de los ángeles. Y por ello, pues quisiera comenzar, para que el Espíritu Santo nos inspirara, con una invocación a Él, para que nos ayude a todos, a mí, a hablar de ellos, y a ustedes a seguir estas explicaciones muy sencillas, basadas en la Iglesia Católica, en la doctrina de la Iglesia Católica, sobre los ángeles. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos con tu gracia para que podamos comprender la naturaleza de estos seres espirituales que nos ayudan en nuestra vida hacia la vida eterna, para que podamos percibir su presencia, para que podamos secundar sus inspiraciones, para que podamos estar abiertos siempre a esa voluntad y amor divinos que nos santifican y que nos hacen hombres y mujeres más llenos de tu Espíritu. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de María y de San José. Amén. Bueno, pues en estas sesiones que vamos a tener, vamos a hablar de diversos temas que los voy ahora a enumerar para que los que nos vayan siguiendo puedan darse una idea de lo que vamos a ir tratando en estos podcasts. Y vamos a hablar en primer lugar de lo que es una especie de preámbulo. En otras palabras, si es posible todavía hablar de ángeles o no. Parecería, según algunos, que ya no hay que hablar, que ya los ángeles son algo de otro, de otra época, del medioevo, y ya no habría que hablar de los ángeles. Nuestra respuesta, obviamente, va a ser que sí, que no solo se puede hablar, sino que se debe hablar. Pero lo que tenemos que ver es cómo hacerlo, porque no podemos exagerar dándoles una importancia que no tienen, ni disminuir su presencia de tal modo que casi sean en realidad inexistentes para nosotros. Entonces sería uno de los primeros temas, si es posible hablar de espíritus puros. La respuesta nuestra va a ser que sí, pero vamos a dar una serie de justificaciones que nos abran el espíritu, la mente y el corazón para que la respuesta sea, fundada. Después vamos a hablar algo de los ángeles en otras religiones, las religiones no cristianas. Vamos a pasar luego revista al Antiguo Testamento, de lo que nos dicen sobre los ángeles, el Nuevo Testamento, luego también en la historia de la teología, que han dicho los santos padres, que han dicho los grandes teólogos como Santo Tomás de Aquino, sobre todo, San Buenaventura, otros grandes teólogos. Pasaremos luego a ver lo que dicen los papas, sobre todo la doctrina del magisterio pontificio sobre los ángeles, y luego la naturaleza de los ángeles, es decir, quiénes son estos ángeles, cuál es su naturaleza, y vamos a seguir aquí muy de cerca la doctrina del gran teólogo de los ángeles, que es Santo Tomás de Aquino. Después vamos a hablar sobre el conocimiento de los ángeles, lo que se llama la psicología angélica, que es su conocimiento y su voluntad. Después hablaremos de Cristo, que es creador de los ángeles y cabeza de los ángeles, para pasar después a ver el tema los ángeles al servicio de la salvación de los hombres, las apariciones angélicas, los ángeles y los hombres. Bueno, pues este va a ser nuestro recorrido en los siguientes meses o semanas
Y empezaremos ya en este momento, ya directamente con la primera pregunta. ¿Podemos o no podemos seguir hablando de los espíritus puros? Quiero decir una cosa, los espíritus puros tenemos que enfocarlos desde un punto de vista de la teología, desde lo que se llama la teología de la creación, Dios creador. Dios es creador del hombre, de la mujer, de todos los seres y por lo tanto también de los ángeles. Con esos espíritus puros comenzamos a rezar el credo. Cuando nosotros decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de los seres visibles e invisibles, cuando pronunciamos la palabra cielo, estamos hablando de los seres que habitan en el cielo, que son los ángeles, y cuando hablamos de los seres invisibles, hablamos de ellos. A lo mejor no nos damos cuenta cuando rezamos el credo cada domingo en las iglesias, en las santas misas, pero así es. Creemos en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creemos en Él, que es el Creador de todos los seres visibles e invisibles. Entonces, hablar de estos seres, por un lado, es fácil, porque, como vamos a ver, la mayoría de las religiones, el hombre religioso percibe la presencia de estos seres que no son totalmente divinos, pero están muy cerca de la divinidad y nos ayudan a nosotros. Pero por otro lado es más complicado. ¿Por qué? Pues porque no los vemos. Y entonces podemos tener la tentación simplemente de ignorarlos, o tenemos la tentación de exaltarlos más allá de lo que debemos hacer, o podemos tener la tentación de creer que de algún modo nosotros, no sé, los podemos dominar, etc. Entonces es muy útil que nosotros enfoquemos muy bien el tema de los ángeles. Nuestra época, ya lo sabemos todos, es una época altamente científica. Tenemos parámetros científicos y técnicos muy altos. Estamos en la época de la inteligencia artificial, de lo que se llama el transhumanismo. La ciencia cada vez más escruta el corazón de la materia, penetra la composición de los seres materiales para llegar a comprender mejor cómo podemos sacar provecho de esto para tener una vida pues, más fácil, más digna. Incluso la ciencia, la física, por ejemplo, nos está diciendo cuáles son los primeros minutos, si no del universo en general, sí de nuestro universo, ¿no? En la famosa teoría del Big Bang. Entonces, en este contexto de la ciencia, del predominio de la ciencia, de lo que se llama también el positivismo, es decir, aquella corriente que dice que solo es válido el saber de la ciencia, es lícito preguntarse si todavía el teólogo, el cristiano, ustedes, nosotros, debemos creer en los ángeles. O es más bien algo infantil, algo primitivo, algo que deberíamos dejar, algo que sí, nuestros antepasados en épocas pasadas se creía en ellos, pero ahora debemos un poco dejarlos de lado. Y es este intento en teología, en la lectura de los textos sagrados, se ha llamado con frecuencia el texto de la desmitificación. Es decir, tenemos que desmitificar, tenemos que quitar los mitos de la Sagrada Escritura, y uno de estos mitos serían precisamente los ángeles. Obviamente no es mi posición, obviamente no es la posición de la Iglesia. Estamos, sin embargo, diciendo que una corriente teológica va en esa dirección. La dirección de, como decía un autor, no podemos emplear la luz eléctrica y la radio, no se puede recurrir en caso de enfermedad a los modernos medios medicinales y clínicos y al mismo tiempo poder seguir creyendo en el mundo de los espíritus del Nuevo Testamento. Es decir, este autor, ya del siglo pasado, que es un teólogo, no es católico, es protestante, pero muy conocido, decía que no podemos usar la técnica y al mismo tiempo decir a la gente que hay espíritus porque no se lo van a creer. Porque vivimos en una mentalidad muy racional que caracteriza a la sociedad moderna
y entonces recurrir a estos seres se nos hace pues algo infantil. Sin embargo, no es así, no debe ser así. En esta sociedad altamente tecnificada y racionalizada, precisamente porque vamos en ese camino de una excesiva racionalización, hemos visto en las décadas pasadas que aparecían y florecían movimientos pseudo-religiosos y pseudocientíficos, entre otros está el famoso New Age, que proponen estos movimientos una atención renovada al mundo de los espíritus, de los ángeles y también de los demonios, pero en un contexto de sincretismo. ¿Qué quiere decir eso? De mezcla. Es como si metiéramos en una gran cacerola toda la fe cristiana, la fe católica, lo que dice la ciencia, lo que dicen los magos, los adivinos o lo que sea, lo metemos ahí, lo revolvemos y nos sale un tutti frutti de creencias que están muy lejos de ser lo que creemos nosotros los católicos. Entonces tenemos que distanciarnos de lo que dicen todas estas corrientes. Tenemos que ir siempre a la fuente verdadera, que es la Sagrada Escritura, que es el magisterio de la Iglesia, que es la sana tradición. Y precisamente por este gran racionalismo, excesivo racionalismo, ha habido en los últimos años un boom de interés en los ángeles. Es decir, películas donde aparecen los ángeles, como, no sé, aquellos que en los problemas concretos de las personas salen al encuentro, que luchan contra los demonios, cosa que en teoría la verdad es verdad, pero un modo excesivo, un modo ya que va más allá de lo que lo propone la fe católica. Entonces nosotros vamos a seguir en una vía que es una vía más complicada, porque es la vía del equilibrio, ¿no? El equilibrio, por un lado, entre lo que es de fe y por otro lado también lo que nos dice la razón. No vamos a ser irracionales, pero tampoco vamos a ser excesivamente crédulos. Esa línea es la más difícil, la más armoniosa, sin embargo, la que ha seguido siempre la Iglesia Católica. Esta creencia de la Iglesia no ha sido fácil, porque la Iglesia a lo largo de los siglos, como vamos a ver en las diversas podcasts que vamos a tener, pues ha tenido que hacer un discernimiento. Aquello que es verdaderamente de fe lo ha tenido que separar de aquello que no es de fe. Ha tenido que separar aquello que pertenece a la filosofía o al folclore o a la superstición de aquello que realmente nos propone la fe católica. Entonces tenemos esa, materia que vamos a ver junto con ustedes, y vamos a tomar por un lado muy en serio la fe en los ángeles. Vamos a rechazar la desmitificación, la negación de los ángeles, pero al mismo tiempo vamos a tener una fe que va a ser una fe razonable, en el sentido, una fe que no excede en el poder ni en la presencia de los ángeles en nuestra vida. Y vamos a ver que la teología católica hace esta operación de equilibrio, diciendo que Cristo es el Señor y el cabeza de los ángeles. Entonces la filosofía, por un lado, sí nos puede ayudar algo, porque la filosofía, con la razón, por un lado nos dice que podrían existir estos seres, pero por otro, pues no nos dicen categóricamente que existan, porque es un dato de la revelación. Entonces, como decía un padre de la Iglesia, conocemos y creemos por la fe que hay ángeles y no nos es permitido dudar. Entonces, a la gran respuesta con la cual yo iniciaba esta sesión, que estamos ya por concluir: ¿es todavía posible creer en los ángeles? ¿Es todavía posible creer en los espíritus puros? La respuesta es muy clara: sí. No solo es posible,
tenemos que creer en ellos. Pero, como vamos a ver, no solo tenemos que creer en ellos exagerando de un modo, diríamos, excesivo esa fe, tenemos que creer en los ángeles tal cual la Iglesia Católica nos lo propone. Esos seres espirituales, compañeros nuestros, creados como nosotros, que nos acompañan en el camino de la vida y que nos abren el camino de la salvación, el camino del cielo. A ellos nos vamos vamos a invocarlos para que nos protejan, y vamos a concluir este podcast con todos los que tengamos relativos a los ángeles, con esas dos oraciones que la Iglesia en su tradición nos propone de rezar. La primera que les propongo es esta: Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día. Amén. Y la segunda, quizás más de nuestras madres, que nos hablaban: Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me lleves a la eterna vida. Amén. Una bendición a todos sus hogares, a todos sus familiares, que allí donde estén, el amor de Dios y su gracia les acompañen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en El Mundo de los Ángeles con el Padre Pedro Barrajón, Legionario de Cristo. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.